Hola, soy un suscriptor de tu canal y hoy quiero contarte una historia que todavía me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Ocurrió hace más de 20 años en una ciudad llamada Blackridge, un lugar que de día parecía normal, pero que de noche tenía un silencio que no era natural. Blackridge siempre tuvo fama de ser una ciudad con pasado oscuro, antiguos túneles bajo sus calles, apagones misteriosos, desapariciones sin resolver. La gente prefería no hablar del tema, pero todos sabían que había algo, o alguien, que acechaba cuando el reloj marcaba la medianoche. El caso que quiero contarte comenzó con un hombre llamado Ethan Moore, un empleado de oficina común, sin enemigos, sin vicios, sin nada que pareciera fuera de lugar. Vivía solo en un pequeño apartamento en la zona vieja de la ciudad, cerca de los antiguos almacenes portuarios. Era tranquilo, metódico, casi invisible para los demás. Una noche, al salir del trabajo, Ethan no regresó a casa. Sus compañeros pensaron que se había ido de viaje, pero los días pasaron y nadie supo más de él. Lo último que se encontró fue su maletín, abandonado en un callejón justo detrás de su edificio. A partir de ahí, comenzó una de las investigaciones más extrañas en la historia de Blackridge. Los agentes hallaron algo en las cámaras de seguridad. Una figura alta, vestida con abrigo oscuro, caminando detrás de Ethan a pocos metros de distancia. Nunca se le veía el rostro, solo un reflejo en los cristales, como si observase directamente a la cámara. Los residentes empezaron a llamarlo el susurrador de medianoche, porque, según algunos testigos, antes de cada desaparición se escuchaba una voz baja, casi imperceptible, repitiendo una sola palabra: sigue caminando. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía. Pero lo que sí estaba claro era que Blackridge tenía un nuevo fantasma urbano, uno hecho de carne y sombra. Lo que pocos imaginaron es que el caso de Ethan Moore no solo destaparía una serie de crímenes olvidados, sino también una verdad tan oscura que cambiaría para siempre la historia de la ciudad. Después de la desaparición de Ethan Moore, la ciudad pareció contener la respiración. Durante semanas no ocurrió nada fuera de lo común. Pero entonces, justo un mes después, otro hombre fue reportado como desaparecido en circunstancias casi idénticas. Se llamaba Mark Doyle, vivía a solo 3 cuadras del apartamento de Ethan y fue visto por última vez a las 11:56 de la noche caminando solo hacia su casa. Las cámaras volvieron a mostrarlo, seguido por la misma figura: abrigo oscuro, movimiento lento y ese mismo reflejo inquietante que parecía mirar directamente al lente. La policía no podía confirmar si era la misma persona, pero los vecinos no tenían dudas. En cada desaparición, alguien decía haber escuchado ese susurro, una voz que salía de ningún lugar y de todas partes al mismo tiempo. Sigue caminando. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos creían que era un imitador obsesionado con los crímenes pasados de la ciudad. Otros pensaban que se trataba de un exmiembro de la policía, alguien que conocía cada rincón oscuro de Blackridge. Pero había quienes hablaban de algo más, algo imposible. Decían que el susurrador no envejecía, que había sido visto desde los años 70, siempre con el mismo rostro, el mismo abrigo y el mismo andar pausado. El miedo se volvió parte de la rutina. Las calles quedaban vacías antes de medianoche. Los noticieros transmitían advertencias. Y aún así, cada pocas semanas alguien más desaparecía. Una noche, un hombre que vivía en el mismo edificio donde Ethan rentaba su apartamento dijo haber escuchado pasos en el pasillo, seguidos de un murmullo leve justo a las 12. Pensó que era el viento, pero al mirar por la mirilla vio algo que lo marcó para siempre: un hombre alto, inmóvil frente a la puerta de Ethan, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara desde el otro lado. Cuando el testigo encendió las luces, la figura ya no estaba. Solo quedó un leve ruido, una respiración profunda que parecía venir desde las paredes mismas. Y en ese instante, Blackridge entendió que el susurrador no era solo una amenaza, era una presencia constante. Pasaron meses. El miedo ya formaba parte de la ciudad. Los carteles de personas desaparecidas cubrían las paredes del metro y los postes del centro. La policía trabajaba sin descanso, pero cada pista terminaba en un callejón sin salida. Hasta que una noche, un detective veterano llamado Edward Graves notó algo en las grabaciones que nadie había visto antes. En cada desaparición, el susurrador aparecía exactamente a las 12:03 de la madrugada, ni un minuto antes ni uno después. El patrón era tan preciso que parecía imposible que fuera casualidad.
Graves empezó a revisar los archivos antiguos, buscando casos similares, y encontró algo aterrador: reportes de desapariciones idénticas en 1984, 1992 y 2001, mismas horas, mismo tipo de víctimas, mismo abrigo oscuro. Era como si el mismo individuo hubiese actuado durante décadas, sin cambiar en absoluto. El detective intentó rastrear los lugares buscando conexiones. Lo único que coincidía era la ubicación. Todos los casos ocurrían en un radio de 5 kilómetros alrededor del barrio industrial de Blackridge, donde existían viejas bodegas abandonadas que databan de los años 40. Graves decidió entrar a una de ellas. El lugar estaba lleno de polvo y silencio, con olor a humedad y papeles viejos. En una esquina, encontró una caja metálica cubierta por una lona. Dentro había recortes de periódicos sobre las desapariciones más antiguas, cuidadosamente ordenados, y, entre ellos, una fotografía. Mostraba a un grupo de hombres frente a una fábrica, todos vestidos de manera formal. El último de la fila, casi fuera del encuadre, llevaba un abrigo oscuro y tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si evitara mirar la cámara. La fecha al pie de la imagen: 12 de marzo. Desde el hallazgo de la fotografía, el detective Graves ya no fue el mismo. Dormía poco, hablaba aún menos y pasaba horas encerrado revisando informes antiguos. Cada vez que observaba el rostro del hombre del abrigo oscuro, tenía la sensación de que aquel ser estaba vivo, observándolo a través del papel. Intentó contactar a antiguos empleados de la fábrica donde se tomó la foto. La mayoría había fallecido o se había mudado hacía años. Solo uno accedió a hablar: un anciano de voz débil llamado Harold Pierce, que vivía en una residencia al norte de la ciudad. Harold dijo algo que Graves nunca olvidó. Ese hombre no pertenecía ahí. Nadie lo conocía. Simplemente apareció en la foto. Después de eso, comenzaron a desaparecer trabajadores del turno de noche. El anciano contó que el individuo se acercaba a las víctimas siempre de la misma forma, sin ruido, sin prisa, y que antes de que se perdieran de vista, se escuchaba un susurro. El mismo susurro. Graves trató de convencerlo para dar más detalles, pero Harold se negó. «Si sigo hablando, él me encuentra», fue lo último que dijo antes de cerrar la puerta. Esa noche, el detective no pudo dormir. Encendió la grabadora de su escritorio y comenzó a registrar sus pensamientos, intentando encontrar lógica en lo imposible. Mientras hablaba, notó algo extraño. Cada vez que pronunciaba el nombre del sospechoso, la grabadora hacía un leve ruido como una interferencia. Y en el minuto 11, una voz desconocida se filtró en la grabación, susurrando las mismas palabras: «Sigue caminando». Graves se quedó helado. No había nadie más en la habitación. Al día siguiente, llevó la cinta a analizar. El técnico de sonido le aseguró que la voz provenía del mismo espacio donde se grabó. No era un error ni un eco. Alguien, o algo, estaba allí cuando él hablaba. Desde ese momento, el detective comprendió que el susurrador no era solo una sombra del pasado, sino algo que todavía seguía caminando entre ellos. El detective Graves no quiso aceptar lo que escuchó. Pensó que era una coincidencia, una interferencia del equipo, una broma cruel de su mente cansada. Pero las noches siguientes, la voz volvió a aparecer. Cada vez que se quedaba a solas en su oficina, las luces parpadeaban. El reloj se detenía a las 12:03 y la grabadora encendía sola, emitiendo un leve zumbido antes de repetir aquella frase: «Sigue caminando». Intentó ignorarlo, pero la ciudad no le dio tregua. Una nueva desaparición ocurrió esa misma semana, esta vez a pocas calles del edificio central de la policía. La víctima era un joven periodista que investigaba los viejos túneles subterráneos de Blackridge. En las cámaras de seguridad, la misma figura aparecía a lo lejos. El abrigo oscuro, el paso tranquilo, el rostro cubierto por la sombra. La prensa comenzó a llamarlo el hombre que camina entre horas, y el caso se convirtió en una pesadilla mediática. El detective Graves ya no solo buscaba respuestas, buscaba entender qué era realmente lo que enfrentaba. Esa misma noche, Graves decidió regresar al antiguo barrio industrial. Llevaba su linterna, una cámara y una copia de la fotografía del año 71. El aire estaba inmóvil, como si la ciudad entera contuviera el aliento. En una de las bodegas abandonadas, encontró algo que lo hizo retroceder. En el suelo, bajo una capa de polvo, había huellas recientes. Se dirigían hacia una pared de ladrillo sin salida aparente. Pero al acercarse, el detective notó un detalle perturbador. El muro estaba ligeramente tibio, como si del otro lado hubiera algo vivo,
y justo cuando apoyó la mano sobre la pared, escuchó una respiración detrás de él, seguida del susurro más claro que había oído hasta entonces. Graves, sigue caminando. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos misterios reales que tenemos preparados. Y si tú también tienes una historia que aún te persigue, puedes enviarla al correo que está en la descripción. Tal vez tu caso sea el próximo en ser contado. Graves no sabía si había perdido la razón o si finalmente estaba a punto de entender la verdad. Frente a esa pared tibia, algo dentro de él le decía que debía empujar. Al hacerlo, el muro cedió lentamente, revelando una entrada estrecha que descendía hacia un pasillo subterráneo. El aire era espeso, cargado de polvo y un olor antiguo que parecía haberse quedado atrapado durante décadas. La linterna iluminaba símbolos extraños tallados en los ladrillos, espirales, círculos y figuras humanas con rostros cubiertos. Más adelante, encontró una puerta metálica oxidada. Al empujarla, un sonido grave resonó por todo el túnel. Detrás de esa puerta había una habitación. En el centro descansaba una silla antigua rodeada por cintas de grabación, cámaras viejas y fotografías colgadas en la pared. Cada foto mostraba a una de las víctimas desaparecidas, todas tomadas a medianoche, todas con el mismo fondo oscuro, iluminadas por una luz fría que parecía venir del suelo. Graves se dio cuenta de algo. El susurrador no solo las observaba, las grababa. Entre los objetos encontró una carpeta con su propio nombre. Dentro había una nota escrita con una caligrafía cuidadosa. No se puede atrapar lo que ya está en ti. Su respiración se aceleró. ¿Era una amenaza? ¿Una burla? ¿O una advertencia? Retrocedió tratando de salir de la habitación, pero entonces la linterna comenzó a parpadear, y en ese instante vio su sombra proyectarse sobre la pared. No era suya. El contorno era más alto, más delgado, y se movía aunque él no lo hiciera. El detective giró la cámara hacia atrás, temblando. Por un segundo, creyó ver un rostro entre la oscuridad, sin rasgos definidos, solo una silueta con la cabeza inclinada. Luego todo quedó en silencio. Cuando salió del túnel, amanecía. Pero Graves ya no era el mismo. Sabía que aquello no era solo un asesino. Era algo que usaba a la gente, algo que había aprendido a moverse entre las sombras de Blackridge. Y lo peor era que, desde esa noche, comenzó a escuchar el susurro incluso cuando no estaba solo. Durante las siguientes semanas, Graves fue visto vagando por la comisaría con una mirada perdida. Sus colegas notaron que hablaba solo, que respondía a voces que nadie más escuchaba. A veces se quedaba quieto, mirando al vacío, hasta que el reloj marcaba las 12:03. Entonces sonreía débilmente, como si esperara algo o a alguien. Los informes de los casos comenzaron a llenarse de errores, tachaduras, frases sin sentido. En uno de ellos escribió: «Él no me sigue. Está dentro, esperando». Algunos pensaron que se trataba del cansancio, otros que el caso lo había consumido por completo. Pero una noche, su compañero más cercano, el oficial Nolan, encontró la grabadora personal del detective aún encendida sobre el escritorio. En ella Graves hablaba con tono sereno, como si mantuviera una conversación real. Lo perturbador era que una segunda voz respondía. Una voz baja, profunda, apenas audible, que repetía cada una de sus frases segundos después. Como un eco, pero humano. «No te temo», decía Graves. «No te temo», repetía la voz. Nolan intentó buscarlo. Revisó los túneles, los archivos, incluso la vieja fábrica, pero el detective había desaparecido. Solo quedó una última grabación, encontrada en su coche con fecha del 12 de marzo, exactamente a las 12:013. En la cinta, Graves respiraba con dificultad y luego decía: «Ahora entiendo, no es un hombre, es la ciudad, es su voz, siempre ha estado aquí». Después silencio, un silencio largo, interrumpido solo por un susurro que no pertenecía a ninguna garganta humana. La policía cerró el caso por falta de pruebas, clasificándolo como desaparición voluntaria. Pero los agentes que revisaron la escena del auto juraron haber escuchado algo mientras retiraban la evidencia. Un murmullo débil que salía del estéreo, aún apagado. «Sigue caminando». Desde entonces, varios testigos aseguran haber visto al detective Graves caminando por las calles vacías de Blackridge, siempre a medianoche, siempre con la mirada perdida. Y aunque nadie puede probarlo, hay quienes dicen que si pasas por el barrio industrial y escuchas pasos detrás de ti, nunca debes voltear, porque puede ser él, o quien lo acompaña ahora.
Pasaron 16 años desde la desaparición del detective Graves. Blackridge cambió de rostro. Edificios nuevos, calles renovadas, luces que intentaban esconder la oscuridad del pasado. Pero las leyendas nunca mueren, solo duermen. Un joven investigador llamado Alex Carter llegó a la ciudad para revisar casos sin resolver. Entre los archivos más antiguos, encontró uno con una cinta marcada en tinta roja. Graves, 12 de marzo. La curiosidad lo venció. Escuchó la grabación y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz del detective, temblorosa, sonaba como si hablara desde un lugar cerrado, húmedo. Y al final, ese susurro, suave, constante, como si alguien estuviera justo detrás del micrófono, repitiendo cada palabra con una calma antinatural. Sigue caminando. Alex pensó que era una distorsión, un error del equipo viejo, pero esa noche, al llegar a su departamento, notó algo extraño. Su reloj se detuvo a las 12:03. Intentó darle cuerda, pero el segundero no volvió a moverse. El joven encontró el mismo pasadizo que Graves había descrito en sus notas. El aire allí era más frío que en la superficie, y aunque iba acompañado de otro oficial, ambos juraron escuchar un sonido leve, como si alguien caminara tras ellos, a paso lento, respirando con calma. Al final del túnel encontraron una pared de ladrillo con marcas recientes. Una mano, al parecer humana, había dibujado una frase con polvo. No se puede atrapar lo que aún respira. Carter decidió suspender la exploración, pero cuando revisó las grabaciones del recorrido, notó que en uno de los audios, exactamente a las 12:03, una voz se coló entre las interferencias, pronunciando su nombre. Alex. Desde ese momento, supo que el caso del susurrador no estaba cerrado. Solo esperaba a que alguien más lo abriera. Alex Carter no podía dormir. Cada noche, a la misma hora, escuchaba un leve murmullo proveniente del pasillo. El reloj de la cocina se detenía exactamente a las 12:03 y una corriente de aire helado cruzaba su habitación, aunque todas las ventanas estuvieran cerradas. Intentó ignorarlo, pero el susurro se volvió más insistente. Sigue caminando. Sabía que debía detener su investigación, pero algo lo impulsaba a continuar. Era como si una fuerza invisible lo guiara hacia las mismas calles que Graves había recorrido años atrás. Blackridge parecía haber despertado, respirando con un pulso oculto bajo el asfalto. Revisando los archivos, Carter descubrió una fotografía nunca antes catalogada. Mostraba al detective Graves el día de su desaparición, captado por una cámara de tráfico. Pero detrás de él, en la esquina del encuadre, se veía una figura con abrigo oscuro. El rostro, parcialmente iluminado por una farola, era casi idéntico al del propio Carter. El corazón se le detuvo por un instante. ¿Una coincidencia? ¿O algo peor? Esa noche, decidió regresar a los túneles, esta vez solo. Llevaba su linterna, una cámara y un grabador digital. El pasadizo estaba igual que en las notas de Graves, pero al avanzar notó que las paredes parecían más angostas, como si el lugar cambiara con su presencia. Cuando llegó a la sala donde antes estaban las fotografías, todo había desaparecido. En su lugar colgaba un solo retrato, el suyo. La fecha al pie decía, 27 de octubre, 12:03 AM. El miedo lo paralizó. De pronto, la linterna parpadeó y la cámara comenzó a grabar sola. En el lente se reflejó una silueta alta detrás de él, inclinando lentamente la cabeza. Carter giró con el pulso acelerado, pero no vio a nadie. El susurro volvió, esta vez más cercano, más humano. Ahora eres tú. El grabador cayó al suelo, pero siguió funcionando. Y lo último que registró fue el eco de unos pasos que se alejaban lentamente por el túnel. No de uno, sino de dos hombres caminando juntos. Cuando la policía encontró el equipo de grabación de Alex Carter, no había señales de lucha. La linterna estaba encendida, apuntando hacia la pared. En el suelo solo quedaba su reloj detenido, marcando 12:03. Los investigadores revisaron los túneles durante días, pero no hallaron rastro de su cuerpo. Lo más extraño fue que la pared donde, según los informes, había una puerta oculta, ahora era completamente sólida, como si nunca hubiera existido. El caso fue archivado, igual que el de Graves. Pero los agentes que participaron en la búsqueda comenzaron a experimentar lo mismo. Voces débiles al caer la noche, pasos que los seguían en los pasillos vacíos y relojes que se detenían a la misma hora. Uno de ellos, incapaz de soportarlo, renunció y abandonó la ciudad, jurando que Blackridge estaba viva, alimentándose del miedo de quienes la pisaban. Años después,
un nuevo edificio se levantó sobre la zona industrial. Durante la construcción, los obreros encontraron un muro más antiguo que el resto de la estructura, cubierto por capas de concreto. Cuando intentaron derribarlo, el capataz ordenó detener el trabajo. En la superficie, grabadas con una precisión inquietante, aparecieron 3 palabras: «Sigue caminando, Alex». Esa noche, las cámaras de seguridad captaron algo imposible: un hombre con abrigo oscuro cruzando el perímetro del sitio, seguido de otro con el rostro cubierto. Ambos caminaban en silencio, hacia las sombras, hasta desaparecer por completo. Nadie supo quién grabó ese video, pero los habitantes de Black Ridge aseguran que, desde entonces, las calles vuelven a quedar vacías antes de medianoche. Y en las ventanas más antiguas todavía puede verse el reflejo de 2 figuras caminando bajo la lluvia, una ligeramente más alta que la otra. El susurrador nunca se fue, solo cambió de rostro. Y si alguna vez visitas Black Ridge y escuchas que alguien muy cerca de ti te dice con voz tranquila: «Sigue caminando», hazlo, porque detenerte podría ser lo último que hagas.